Cada día, miles de personas salen a cumplir con sus responsabilidades laborales, pero para muchas, el trayecto se convierte en un riesgo. La seguridad vial no es solo una obligación legal, es un compromiso con la vida. En Positiva Compañía de Seguros lo sabemos. Por eso, acompañamos a las empresas en su misión de proteger a sus trabajadores con herramientas concretas, modernas y efectivas. Adoptar un plan estratégico de seguridad vial, PESV, es un paso fundamental para transformar la movilidad en las organizaciones. Este plan permite reducir la siniestralidad, promover comportamientos seguros y cumplir con la normatividad vigente. Positiva te ofrece una estrategia práctica para implementarlo a través de nuestro portafolio de soluciones técnicas en gestión de la seguridad vial, un recurso educativo que ofrece herramientas prácticas para crear entornos más seguros y saludables. Contamos con cursos virtuales especializados, curso en Plan Estratégico de Seguridad Vial, curso de Prevención de Accidentes Viales y el curso de Inducción y Reinducción del Transporte Urbano, diseñados por expertos en movilidad y prevención de riesgos, los cuales ofrecen herramientas efectivas para prevenir accidentes, mejorar el comportamiento de las vías y fomentar un entorno más seguro. Todos nuestros cursos son asincrónicos, certificados y disponibles desde cualquier lugar del país. Pero no estamos solos. Nuestra comunidad nacional de conocimiento en seguridad vial te conecta con expertos, talleres, seminarios y contenidos que fortalecen las competencias de actores viales, líderes del Plan Estratégico de Seguridad Vial, brigadistas, responsables del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y altos mandos de la organización. También ofrecemos experiencias inmersivas con simuladores de realidad virtual a través de nuestra Ruta Naranja, donde se vive la conducción segura en entornos controlados. Y porque sabemos que la educación transforma comportamientos, hemos creado materiales de sensibilización, afiches, mailings, piezas informativas, juegos interactivos, videos, cartillas y herramientas auditivas como Posiplay, con radionovelas que narran historias reales para generar conciencia. Yo me siento relativamente bien, o pienso que estoy bien. Entonces, pues nada, estoy intentando no pensar en el asunto. Es raro porque casi no me acuerdo por qué estoy afanado, cuando de repente escucho que me marcan al celular. Y en esa fracción de segundo que lo agarro para contestar, me sale un camión de la nada. La seguridad vial es clave para proteger vidas. Con Positiva, haz de tu empresa un modelo de gestión vial. Nuestras soluciones convierten los riesgos en oportunidades para cuidar a quienes día a día lo dan todo por tu organización. Adopta el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV. Fortalece tu cultura preventiva y protege a tu equipo. Ingresa a www.posipedia.com.co y descubre todos nuestros contenidos. Contáctanos y juntos crearemos un entorno más seguro. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez. Les voy a estar acompañando durante esta hora para que conversemos y aprendamos información muy útil para nuestras labores diarias. Bueno, quiero que iniciemos hoy bien activos en el chat. Respóndanme, por favor, a la siguiente pregunta. También quiero que me comenten desde qué ciudad nos están dando los buenos días, desde qué municipio o pueblo se están conectando. Bueno, la pregunta que les quiero hacer es esta. Cuando ustedes evalúan un riesgo eléctrico, ¿qué analizan primero? ¿Qué tienen en cuenta ustedes primero? ¿La energía, la exposición o el control que podemos tener ante esta situación? Denme sus respuestas en el chat. Les recuerdo, no les voy a estar
evaluando nada, simplemente es como para que entremos en calor sobre el tema que nos compete esta mañana. Y bueno, también quiero saludarlos a todos, ver cómo han amanecido, desde qué ciudad nos saludan. César Gilberto nos saluda, muy buenos días. Buenos días, Daira Lucía Martínez, para Karen Dayana. También muy buenos días, nos saluda desde Acacias Meta. Muy buenos días para todos. Es que todo inicia porque debemos entender la fuente y el nivel de energía, ya que esto es clave para dimensionar el riesgo a que estamos expuestos, ¿cierto? Hoy en esta sesión vamos a ver metodologías para el análisis del riesgo eléctrico, entendiendo cómo identificar y evaluar para priorizar de manera más estructurada y efectiva. Estaremos hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos con la sesión número 2, Metodologías para el Análisis de Riesgo Eléctrico, parte 1. Bueno, quiero ver por aquí que me están respondiendo en el chat. Buen día para todos. Desde Bogotá nos están saludando, desde Palmira también. Por aquí Gladys Sánchez nos dice que la exposición. Diana Margarita Barbosa también. La exposición, Manuel Gonzalo, tipo de energía y controles. Muy bien, muy bien. Me alegra que estemos así de pilos hoy. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida al ingeniero Julio Ricardo, Patarroyo Montego, ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional. Él es docente universitario de programas de posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores Ocean estándares de seguridad y salud ocupacional, entrenador de entrenadores NIOSH en seguridad y salud en minas subterráneas de carbón. Ingeniero Julio, buenos días, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Diana. Bienvenidos a la comunidad de prevención de riesgos eléctricos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante en esta sesión 2 dentro de la Ruta del Conocimiento 2026. Vamos a mirar la primera parte de las metodologías para el análisis de riesgo. Quisimos este tema poderlo expresar en dos sesiones debido a su extensión. Entonces, hoy estaremos revisando algunos temas teóricos generales sobre el análisis de riesgo, el por qué es necesario un análisis de riesgo, qué permite el análisis de riesgo, qué tipos o métodos de análisis o metodologías de análisis de riesgo hay. Vamos a hacer una descripción muy general de alguna de ellas, algunas de estas metodologías para en la siguiente sesión pues entrar más en detalle con alguna de ellas. Frecuentemente consideramos que metodología para el análisis de riesgos pues solo está la que desarrollamos en la matriz de peligro y riesgos o el panorama de riesgos que normalmente realizamos casi que como punto de partida para nuestro sistema de gestión, pero pues vamos a ver el concepto de por qué la necesidad, tanto técnica como legal. En eso nos vamos a centrar el día de hoy y también en esa descripción de las metodologías. Bueno, bienvenidos. Vamos a ir al sondeo inicial para ver cómo vamos orientando nuestra acción educativa del día de hoy. Diana, vamos con el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero Julio. Iniciemos entonces con este primer sondeo. Queremos saber sus conocimientos previos a esta sesión, entonces los invito a responder a las siguientes preguntas. La primera pregunta que tenemos: el análisis de riesgo se realiza con A, solo matriz de peligros y riesgos; B, solo análisis cualitativos o cuantitativos; opción C, solo metodologías sistemáticas que prioricen riesgos. Estaremos esperando sus respuestas en pantalla y entremos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, solo matriz de peligros y riesgos, obtuvo un 46%. Opción B, solo análisis cualitativos o cuantitativos, 10%. Opción C, solo metodologías sistemáticas que prioricen riesgos, 44%. Vamos entonces con la segunda pregunta. Un análisis de riesgos permite: A, crear estrategias contra el riesgo; B, controlar los riesgos; C, las respuestas A y B son correctas. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla.
Las respuestas quedaron de la siguiente manera. Opción A, crear estrategias contra el riesgo, 6%. Opción B, controlar los riesgos, perdón, 3%. Opción C, las respuestas A y B son correctas, obtuvo un 91%. Sigamos con nuestra tercera y última pregunta, este primer sondeo inicial. Un análisis de riesgos. Opción A, mejora la toma de decisiones. B, debe ser cuantitativo. Opción C, debe ser cualitativo. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. Opción A, mejora la toma de decisiones, 88%. Opción B, debe ser cuantitativo, 5%. Y opción C, debe ser cualitativo, obtuvo un 6%. Muy bien, muchas gracias a todos por participar de este sondeo inicial. Ahora sí, ingeniero Julio, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Bueno, vamos a revisar o a partir con este sondeo que acabamos de realizar. Un sondeo que, además de conocer, como lo mencionaba Diana, cuál es el conocimiento con el que llegan a la acción educativa y finalmente, al final de la acción educativa, volvemos a realizar el sondeo para ver el grado de asimilación de la información que estamos transmitiendo. También nos sirve para, de acuerdo con los objetivos planteados que están aquí en pantalla, poder saber cuáles conceptos están sólidos, donde hay un conocimiento muy claro sobre estos temas que vamos a tratar hoy y en donde seguramente es necesario realizar algún tipo de aclaración. En los objetivos, pues en primer lugar vamos a determinar las metodologías para el análisis de riesgo eléctrico en seguridad y salud en el trabajo. Como les mencionaba, vamos a enunciar cuáles son esas diferentes metodologías, los tipos de metodologías, las clases de metodologías y en términos generales analizar la metodología para el análisis de riesgo eléctrico en seguridad y salud en el trabajo, eh, eh, enunciando el concepto de algunas de ellas. Vamos a repasar unas 8 o 9 metodologías para decir grosso modo en qué consiste cada una de ellas. Y pues por supuesto, como parte de este ejercicio académico, vamos a evaluar las metodologías para el análisis de riesgo o vamos, para ser más claro, vamos a evaluar el conocimiento transmitido el día de hoy. Eh, Partiendo, como les decía, de este sondeo inicial, pues en la segunda y tercera pregunta sobre lo que eh, permite el análisis de riesgos, ese es el enfoque de la segunda y la tercera pregunta, pues digamos que por los resultados hay un conocimiento muy sólido, hay un conocimiento, podríamos decir, por la mayoría de las personas, muy exacto de lo que es un análisis de riesgo, de su importancia, de lo que permite. En la segunda pregunta sobre qué permite el análisis de riesgos, pues el porcentaje de acierto fue el 91% porque pues crea estrategias para controlar el riesgo pues en sí permite un efectivo control del riesgo, es decir, las preguntas ahí verán las correctas. Y en la tercera pregunta, que si el análisis de riesgos mejora la toma de decisiones o debe ser únicamente cualitativo, debe ser únicamente cuantitativo, pues allí el porcentaje, la respuesta correcta sobre mejora la toma de decisiones fue el 88%. No tanto así con la primera pregunta donde hubo una dispersión, digamos, casi que un empate técnico, cuando se cuestionaba o cuando se preguntaba sobre el análisis de riesgos, cómo debe realizarse, si solo con matriz de peligros, solo con análisis cualitativo o cuantitativo o solo con metodologías sistemáticas. Y entre solo con matriz de peligros o solo metodologías sistemáticas, pues hubo un acierto del 46, un porcentaje de respuesta del 46% para solo matriz de peligros y 44% solo metodologías sistemáticas. Ahí estuvo
bastante dividida y ya vamos a aclarar esos conceptos. Seguramente tenemos claro que la metodología debe ser sistemática y pues, uno dice pues una matriz de peligros, que es lo que se utiliza normalmente eh, a través de la aplicación de una norma técnica del ICONTEC, que es una metodología sistemática que utiliza una matriz de peligros, es lo que se ha generalizado para el análisis de riesgo, para la identificación, evaluación y control de los riesgos. Y podría pensar o podría asumir que por eso esa dispersión de la respuesta. Pero entonces ya en unas diapositivas más adelante vamos a aclarar cuál de estas dos preguntas puede ser correcta, porque digamos que si uno dice se hace con matriz de peligro, sí, uno dice es correcto, pero vamos a ver cuál es la esencia de la pregunta y cuál de las tres respuestas es la más correcta para dar claridad en este desarrollo de la acción educativa. Empecemos con lo básico. ¿Qué es un análisis de riesgos? ¿A qué se refiere ese concepto técnico de realizar un análisis de riesgo? Y lo que podemos empezar diciendo es que si deseamos hacer una gestión efectiva del riesgo, el manejo, el gerenciamiento del riesgo, el poder determinar qué puede salir mal y cómo podemos controlarlo en términos generales, pues esa gerencia del riesgo, esa gestión del riesgo, requiere como punto de partida ese análisis que permita una identificación precisa de esas posibles causas, de esos posibles peligros o esas posibles amenazas que me pueden generar problemas en la organización. Entonces, podemos decir aquí en este punto que el análisis de riesgo es ese proceso que nos ayuda a identificar, evaluar y priorizar esos posibles riesgos y amenazas o esos posibles peligros y amenazas que pueden afectar una organización. Ahora, hay que tener claro que el análisis de riesgos enfocado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues es un análisis de riesgos laborales, de riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades. Pero cuando hablamos de una gestión del riesgo en una organización, pues vamos hacia un tema o hacia un proceso mucho más amplio que no solamente busca analizar esos peligros y esas amenazas para un accidente de trabajo, para una emergencia, eh, o para una enfermedad laboral, sino también para cualquier amenaza o peligro de tipo operacional que pueda afectar el desarrollo normal de la organización. Por lo tanto, sin un análisis de riesgo, una gestión de peligros queda incompleta y pierde ese propósito de identificar, evaluar y priorizar las amenazas desde un concepto amplio para poder tomar decisiones informadas. Entonces, aquí con esta última frasecita, identificar, evaluar y priorizar amenazas para tomar decisiones informadas, estamos prácticamente respondiendo las dos últimas preguntas. ¿Cuál es la importancia y cuál es la utilidad? Poder tener conocimiento, poder tener em, variables, para que tener criterio, poder llenarnos de información para al tomar una decisión, tomar la mejor decisión, el mejor camino para poder afrontar una situación determinada. Y eso es lo que busca el análisis de riesgos. Ahora, ¿esto cómo se enlaza con la seguridad y salud del trabajo y por qué hacer un análisis de peligros y riesgos dentro de la organización? Porque uno puede de pronto recorrer el decreto 1072 en este libro 6 del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y uno no encuentra el tema de análisis de riesgos o cómo desarrollar análisis de riesgos. Sin embargo, sí se encuentra que es necesario hacer la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. ¿Y esto qué es? Hacer una identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, como lo acabamos de mencionar desde el punto de vista académico, es ese proceso de análisis de riesgos. O sea, el análisis de riesgos es el proceso de identificar, evaluar y priorizar los posibles peligros, como lo indica el decreto 1072. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos,
donde se establece en ese artículo 15 del libro 6 la obligatoriedad por parte del empleador de aplicar una metodología que sea sistemática. Recordemos que no se puede aplicar cualquier tipo de metodologías y aquí vamos a ver varias metodologías de análisis de riesgos. Vamos a ver si son sistemáticas o no. Lo importante es que sea sistemática y allí empezamos a responder la primera pregunta. El empleador o contratante de aplicar una metodología que sea sistemática es lo que ordena la resolución, el decreto, perdón. El decreto no está estableciendo que se debe aplicar una matriz de peligros o no establece que se debe aplicar una metodología que sea cualitativa o no determina que se deba aplicar una metodología que sea cuantitativa. Lo que establece el decreto es que la metodología debe ser sistemática, es decir, que debe obedecer a un orden lógico. Ni siquiera dice que sea respaldada por una norma técnica, porque para que una metodología sea sistemática, no necesariamente debe obedecer a una norma técnica. Sistemática es que esté incluida o involucrada dentro de un proceso y tenga un paso a paso con unos objetivos y un propósito que se pretenda desarrollar con esa metodología. Eso es lo que la hace sistemática. Que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias de la organización. Es decir, cualquier actividad que se realice de manera puntual o cualquier actividad que se realice de manera cotidiana debe poder ser abordada por esa metodología y que tenga alcance para todos los procesos y actividades. Eh, Hay actividades que se hacen de manera puntual, mantenimientos que se hacen una sola vez al año, procesos que se hacen una sola vez al año, como actividades y procesos que se hacen regularmente, iterativamente, todos los días, todas las semanas o todos los meses. Y esa metodología debe tener alcance para cada uno de los procesos y se hace en la misma organización, procesos administrativos, procesos operativos dentro de los que se encuentran los procesos eléctricos, los procesos mecánicos, los procesos químicos. Allí debe tener cabida esa metodología. Se utilizan circuitos, conexiones, instalaciones, máquinas, equipos. Allí debe tener cabida esa metodología y en todos los centros de trabajo, urbanos, rurales, operativos, administrativos, al aire libre, etcétera, pues eso hace parte de los centros de trabajo y tener cubrimiento a todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación, es decir, así sea una persona por prestación de servicios, así sea un trabajador por nómina, como se denomina normalmente a esas personas que están con un contrato a término indefinido o a término fijo, pero por obra labor, por prestación civil de servicios a través de una empresa temporal, etcétera. Esos son trabajadores de esa empresa. Lo que los diferencia es su tipo de contratación, pero puede ser una persona independiente con un contrato de prestación de servicios, es un trabajador en ese momento para esa empresa con una modalidad de contrato diferente y obviamente los aspectos de análisis de riesgos y peligros deben abordar también las actividades que esta persona realiza. Y el fin es priorizar y establecer los controles necesarios. ¿Qué quiere decir priorizarlos y establecer controles necesarios? Tener el conocimiento o poder adquirir el criterio para la toma de decisiones estratégicas en esa organización. El criterio para esa toma de decisiones que me van a llevar a cómo gestionar el riesgo que está presente. No solamente los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, sino todos los riesgos. Aquí enfocado obviamente, decreto 1072, libro 6, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en los riesgos laborales. Pero dentro del análisis de riesgos en una organización, pues como lo mencionábamos, es un concepto mucho más amplio. Podemos ir hablando de la importancia. ¿Cuál es la importancia del análisis de riesgos? Ya lo hemos mencionado. Aportan a la reducción de pérdidas financieras. Cualquier amenaza es una condición, cualquier peligro es una condición, es una situación que va o que puede representar una pérdida.
Y dentro de las pérdidas que se pueden representar, pues están las pérdidas económicas. Entonces, aportan a esa reducción de las pérdidas financieras, garantizan la continuidad del negocio, garantizan que cuando se ha identificado, se ha evaluado, se ha priorizado y por lo tanto se ha controlado, pues podemos garantizar una continuidad del proceso productivo de la organización o la continuidad del negocio. Y obviamente mejora la toma de decisiones estratégicas porque el criterio con que se planea y se proyecta una organización, pues va a estar enfocado en esas situaciones que pueden afectar el proceso o el desarrollo de las actividades en la organización. ¿Qué permiten? Pues un análisis de riesgo lo que permite es adaptar las estrategias que tenga una organización, su enfoque gerencial, su enfoque estratégico de cómo desarrolla su actividad, a través de qué táctica y cómo la pone en funcionamiento, cómo eh, hace cómo desarrolla la operación a través de acciones que realiza para controlar esas situaciones que van en contra del desarrollo de la organización. Entonces, permiten adaptar las estrategias a la naturaleza del riesgo que están enfrentando en el día a día para garantizar una gestión más precisa y poder mitigar los riesgos. Pero pues esto se logra a través de diferentes tipos de análisis de riesgos que se puede desarrollar, porque pues las amenazas y los peligros pueden ser diversos y seguramente pueden haber diversas metodologías que simultáneamente podemos utilizar en nuestra organización y no simplemente basarnos en una sola y ya vamos a ir viendo por qué. Y como les menciono, pues existen diferentes tipos de análisis de riesgos que seguramente muchos de nosotros hacemos en nuestras organizaciones, inclusive en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Muchos de ellos seguramente se realizan en otras áreas operacionales, en el área financiera, en el área de mercadeo, en el área de gestión humana. Eh, digamos que los riesgos y las amenazas van siempre de la mano con la gestión de los procesos, con el desarrollo de las actividades. El área financiera siempre va a tener peligros y amenazas contra la gestión, contra su gestión financiera. El área comercial contra su gestión comercial y de mercadeo siempre van a haber elementos que van allí haciendo una amenaza o un peligro para el logro de los objetivos, eh, en gestión humana igualmente. Y pues en el ámbito que nos corresponde de la seguridad y salud en el trabajo, pues obviamente y por obvias razones que la amenaza o el peligro es o las situaciones que pueden generar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral o por supuesto una emergencia. Y allí hablamos de amenazas. Para ellas, pues existen diferentes tipos de análisis que podemos aplicar, de análisis de riesgos que podemos aplicar. Podemos aplicar análisis cualitativo de los riesgos, análisis cuantitativo de los riesgos, un análisis combinado, cualitativo y cuantitativo. Ya en un momento voy a ir explicando qué es el análisis cualitativo, qué es el análisis cuantitativo, un análisis interno, un análisis externo de esos riesgos y peligros, un análisis de riesgos operativos o un análisis de cumplimiento. Entonces, existe una gran variedad de tipos de análisis que seguramente varios de ellos, por no decir todos, permanentemente y casi que a diario estamos desarrollando en nuestra organización para el desarrollo efectivo de nuestro proceso, de nuestro sistema de gestión. Y cuando hablo de nuestro sistema de gestión, estoy hablando de una manera más amplia, no el sistema de gestión de calidad o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino el de la gestión de la organización, de esa estrategia con la que se pretende llevar la organización al cumplimiento de los objetivos. Siendo como esta consulta bibliográfica de los métodos de análisis de riesgos, encontré este cuadro que me pareció muy interesante. Allí están los créditos y obviamente está en la bibliografía para que puedan profundizar un poco más de ellos sobre esta
estos tipos de análisis de riesgos que podemos encontrar y una, una definición o unos conceptos muy claros sobre cada uno de ellos. El análisis cualitativo hace una identificación de riesgos y una evaluación del impacto. El análisis cuantitativo hace ya una medición de probabilidades y un análisis estadístico numérico de la situación. Ya vamos a explicar cada uno de ellos. Un análisis combinado pues integra estos dos elementos del cualitativo y el cuantitativo, integra los datos y hace una comparación de resultados. Un análisis interno pues busca la revisión interna de los procesos y la evaluación de los recursos con los que se cuenta, mientras que un análisis externo hace un análisis de lo que pasa en el entorno de la empresa, que puede afectar la organización. Un análisis de mercado y un análisis de las tendencias económicas, políticas, ambientales, etcétera, que no son como del control de la organización, pero igualmente la afectan. Los análisis de riesgos operativos o el análisis de riesgo operacional hace la identificación de las vulnerabilidades y la evaluación de los controles hacia la operación, saliéndose en un entorno más amplio de la seguridad y salud del trabajo y del riesgo laboral. Y el análisis de cumplimiento o compliance es simplemente esa revisión de normativas, la evaluación de las políticas, el compromiso que tiene la organización, la promesa que realiza y no solamente la promesa, sino el cumplimiento legal que debe desarrollar y el grado de ese cumplimiento o la manera como debe realizar ese cumplimiento de la promesa que realiza en su gestión. Miremos entonces un poquito más en detalle cada uno de estos métodos de análisis de riesgos que acabamos de mencionar. Empecemos con ese análisis cualitativo. Es un análisis que en seguridad y salud en el trabajo se utiliza frecuentemente, que hay algunas metodologías que recomiendan este análisis de riesgos para algunos riesgos específicos, por ejemplo, cuando no se tiene equipos de medición, cuando se pretende realizar mediciones de riesgos de higiene, riesgos como condiciones de peligro como el ruido, como el material particulado, como la exposición a sustancias químicas, como a temperaturas, y que es necesario hacer un análisis cualitativo de esa condición que se está presentando. Ese análisis cualitativo se enfoca en identificar y clasificar los riesgos con base en su probabilidad de ocurrencia y su impacto, utilizando descripciones generales. Es decir, no hay una valoración numérica, sino hay un concepto subjetivo o un criterio que se basa en la observación que estamos realizando. Entonces, se determina si ese riesgo es alto, medio o bajo, simplemente por la observación y el criterio subjetivo de la observación que se está realizando seguramente con algún patrón determinado y el observador determina esa observación comparándola con el patrón que se ha determinado. Es muy importante y ideal para obtener una visión inicial del panorama de riesgos y priorizar aquellos que son más críticos. Eh, Digo que es recomendado por algunas eh, normas o algunas metodologías, por ejemplo, para esa evaluación de riesgos higiénicos, donde existen unas tablas que indican que cualitativamente puede uno determinar si el ruido en un área de trabajo es alto, medio, bajo, alto, moderado, bajo, sin necesidad de tener un sonómetro o un equipo de medición del ruido a través de criterios preestablecidos, donde un criterio puede ser si yo estoy a 1 metro de distancia de la persona y hablo a un tono normal y la persona no me escucha, ya hay un indicador de que hay una situación de peligro, de ruido, que puede ser alto. Pero si yo estoy a 2 metros de la persona, estoy hablando sin necesidad de forzar la voz y la persona me escucha, de pronto, a pesar del ruido ambiental, de pronto el ruido es moderado.
pero si la persona está a una distancia superior a los 2 metros, no tengo que esforzar mi voz para hablar con esa persona, de pronto el riesgo es bajo en cuanto al ruido. Y allí me permite priorizar para, como lo dice aquí esta definición, para tomar criterios de decisión sobre un análisis cuantitativo posterior. Para poder priorizar las áreas, esta área es de interés por su situación de ruido, o esta área no es de interés para unas mediciones de ruido. Y de forma análoga puede hacerse para otros tipos de riesgo como polvo, material particulado en términos generales, temperatura, etcétera. Material particulado, por ejemplo, recuerdo, la limpieza se limpia un área de trabajo, si pasa toda la jornada laboral y el área está totalmente limpia de material particulado, el riesgo es bajo, pero si se hace una limpieza y a cabo de las 4 horas ya empiezan a haber residuos de material particulado en la superficie, el riesgo es moderado, o si hay una limpieza del área y en menos de una hora ya hay nuevamente mucha contaminación en esa parte que se limpió, entonces el riesgo es alto. Y así sucesivamente hay maneras de poder identificar las condiciones de peligro higiénico de una manera cualitativa, como lo dice allí, utilizando esas descripciones generales y determinando si el riesgo es alto, medio o bajo. El análisis cuantitativo, tal vez lo conocemos más profundamente porque a todo le colocamos números, a todo le colocamos valores, a todo le colocamos tablas, a todos los comparamos con un patrón específico, le damos una escala. Entonces se utilizan datos numéricos y modelos matemáticos de mezclar probabilidad, consecuencia, etcétera, para poder determinar el grado de peligrosidad, es decir, el grado de impacto de un riesgo. Es muy útil en proyectos muy complejos y pues cuando se requiere justificar una decisión, pues la podemos justificar con cifras, la podemos justificar con datos. Es que la gravedad es alta porque me da estos valores, o la probabilidad es alta porque hay tantas personas expuestas, porque hay deficiencia en los controles, porque hay una exposición prolongada en el tiempo, y se da con cifras y con valores, y de esta manera pues es más fácil poder justificar unas decisiones, a diferencia de un modelo cualitativo que de pronto simplemente estoy diciendo: ¿y por qué es alto? No, porque es que yo limpié y al momentico ya estaba sucio. Bueno, pero eso, ¿qué tan peligroso puede ser? No se pueden dar valores sino conceptos. En el análisis combinado, pues mezcla los dos elementos, es determinar cuáles son las áreas de interés, como les estaba mencionando, a partir de ese análisis cualitativo, y después de determinar las áreas de interés, porque se ha considerado que hay condiciones de peligro, pues ya entramos a aplicarles un modelo matemático para poder medir su impacto con un mayor detalle y con una mayor precisión. Los análisis internos de riesgos, que pueden ser también, se puede realizar también un análisis de riesgos desde el punto de vista de riesgos laborales de esta manera. Recuerden que la norma no me dice si es cualitativo o cuantitativo, simplemente me dice que sea una metodología que sea sistemática y que me permita hacer un control de las condiciones de peligro a todos los procesos y personas involucradas en una organización. En el análisis interno se centra en identificar riesgos dentro de la organización, como problemas operativos, fallos en los procesos, brechas en el cumplimiento normativo. Aquí podemos hablar de las debilidades, de las oportunidades, de las fortalezas y de las amenazas de la organización. El análisis externo también es un análisis de peligro, es lo que hay fuera de la organización, cómo amenaza o cómo trae riesgos a mi organización. Son esos factores que están fuera del control de una organización, pero que igualmente ponen en peligro la gestión de la organización. Los cambios políticos, los cambios económicos, los cambios sociales, los cambios tecnológicos, los cambios ambientales, los cambios legales, pues es necesario analizar. No están en el control de la organización, pero no quiere decir que, como no está en el control, no podemos controlar o mitigar las consecuencias que pueden traer a nuestro proceso operacional o a nuestra organización.
El análisis de riesgo operativo o riesgo operacional, como les decía, va más allá del riesgo laboral y se enfoca en los riesgos a la operación, al funcionamiento del negocio, al funcionamiento de la empresa. Se enfoca específicamente en identificar riesgos asociados a las operaciones diarias de la organización, como fallos en los procesos, errores humanos, interrupciones tecnológicas, etc. Y por último, dentro de estos métodos de análisis de riesgo está el compliance o los análisis de cumplimiento, que evalúa esos riesgos relacionados con el cumplimiento a las normas, regulaciones o estándares específicos de la organización, como al compromiso y a la promesa de la razón de ser de nuestra organización. Pero bueno, más allá de que si es cualitativo, que si es cuantitativo, que si es un análisis combinado, qué tipo de análisis es, específicamente, ¿cuáles son esos métodos de análisis de riesgos? Pues vamos a mencionar algunos. What if, ¿qué pasaría si? Análisis preliminar del riesgo, 5 porqués, la matriz ANFE o FMA, de modo de fallos y efectos, FMA por su acrónimo en inglés de Failure Mode and Effective Analysis, que es el análisis de modo de efectos y errores, justificación analítica de la medida del riesgo, análisis probabilístico del riesgo, matriz DOFA, análisis HACCP, matriz de análisis de riesgo o diagrama de Chicago. Yo sé que algunos de ellos ustedes los han identificado específicamente para el riesgo laboral, el riesgo de accidente o el riesgo de enfermedad como la matriz de análisis de riesgos. Y otros los habrán identificado para planeación estratégica como la matriz DOFA, para análisis de accidentes de trabajo, como el diagrama de Chicago, que es el diagrama de espina de pescado, como el 5 porqués, para análisis estadístico de la operación, como la matriz de fallos y errores, eh, pero cada uno de ellos puede ser aplicado perfectamente para el análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque cumplen con la premisa y la exigencia de la norma del decreto 1072, como lo veamos hace un momento, de ser metodologías sistemáticas que pueden realizar esa identificación, evaluación y valoración de esas condiciones que pueden generar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Recuerden que no nos está diciendo que sea una matriz de peligros, que no nos está diciendo que sea un análisis cualitativo, que no nos está diciendo que sea un análisis cuantitativo, sino que sea una metodología sistemática, y cualquiera de estos métodos que estamos viendo acá es una metodología sistemática, una metodología que tiene un propósito, que tiene un paso a paso y que tiene un resultado probado, que es hacer un análisis, una identificación, una evaluación y una valoración del riesgo. Miremos muy rápidamente cada uno de ellos. What if, ¿qué significa el what if? What if significa qué pasa si o qué pasaría si. Y el método o esta metodología consiste en una reunión con funcionarios, de un método eminentemente cualitativo, y en una reunión de personas que conozcan el proceso, formularse una serie de preguntas diciendo, bueno, ¿y si esto fallara? ¿Y si esto sucediera? A partir de preguntas muy específicas. ¿Qué pasa si falla la máquina? ¿Qué pasa si hay una interrupción de energía? ¿Qué pasaría si hay un retraso en la entrega de materiales? ¿Qué pasaría si hay el derrame de una sustancia? ¿Qué pasaría si se presenta un incendio? ¿Qué pasaría si ocurre un desastre natural? ¿Qué pasaría si hay un ciberataque? ¿Qué pasaría si se descubre un fraude interno? ¿Qué pasaría si varias personas sufren de suplantación dentro de la organización? ¿Qué pasaría si se entrega una documentación falsificada? Y con base en esa información, en reuniones posteriores, analizando el qué pasaría si sucede algunas situaciones, se procura hallar las causas, consecuencias y recomendaciones. Muy aplicable para los peligros y los riesgos. El análisis preliminar de riesgo, un análisis ideal antes de iniciar un proceso,
buscar identificar esos posibles riesgos cuando el proyecto, cuando un proceso apenas está en su fase de concepción, en su fase de planeación. Entonces, el primer paso de este análisis preliminar de riesgo es identificar todas esas actividades que forman parte del proyecto, intentando reconocer posibles problemas que pueden suceder. Y con esto, pues se llena sencillamente una tabla de registro con una columna que diga, como si fuera una especie de una ATS, donde dice, este es el paso a paso, no de la tarea, sino este es el paso a paso del proceso, este es el paso a paso del proyecto, cuáles, en una siguiente columna, cuáles son los riesgos que se identifican, en otra columna cuáles son las posibles causas y en la última se sitúan las diferentes categorías de los riesgos combinando frecuencia y el impacto del riesgo desde un punto de vista subjetivo. Y en cuanto más probable sea un riesgo y más graves sus consecuencias, pues obviamente hay que prestarle mayor atención. 5 porqués, les mencionaban los 5 porqués, que es una metodología que se ha aplicado mucho en investigación de accidentes. Sin embargo, recuerden que es que el accidente, dentro de la seguridad y salud en el trabajo, el accidente como tal es una, es el resultado de una no conformidad. Una no conformidad es el peligro o el riesgo, y ese resultado ya es la lesión, o sea, es la materialización de esa no conformidad. Por lo tanto, los 5 porqués normalmente se utilizan para encontrar la causa del accidente, pero perfectamente el 5 por qué, los 5, este diagrama o esta metodología de los 5 por qué se puede aplicar para determinar el riesgo y cuál es el origen del riesgo para poder determinar los controles de ese riesgo. Y pues contrario a lo que indica el nombre de la técnica de los 5 porqués, pues no necesariamente tienen que ser 5 porqués para poder llegar al origen de esa condición de peligro o riesgo para poder efectuar su control. Puede ser con menos o dependiendo de la complejidad, seguramente pueden haber más de 5 porqués. Ya saben que dicen por qué, porque es como resultado de las preguntas que se realizan para poder encontrar la raíz o la causa de esa situación. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Y por qué? Y ir retrospectivamente a encontrar la causa. La matriz de el análisis de modo de fallas y errores, pues se basa en buscar no solamente cuáles fueron los fallos tecnológicos que llevaron a una condición de riesgo, sino también cuáles fueron los errores humanos que llevaron a esa condición del riesgo. Entonces, empieza identificando esos posibles fallas y efectos para posteriormente crear la clasificación de ellos con una puntuación a partir de la frecuencia, a partir de la gravedad y a partir de la detección. Es decir, combina, como la mayoría de las metodologías para el análisis de riesgo, la probabilidad con la consecuencia para poder determinar un grado de peligrosidad. Se aplica un modelo matemático que permite establecer cuáles fueron los fallos más graves, cuáles fueron los menos graves y cuáles los más críticos. La metodología de justificación analítica de la medida del riesgo, un poco más compleja, reúne más variables. Como pueden observar, la mayoría, por no decir todas las metodologías, así sean estas que son cuantitativas, que tienen una valoración numérica, pues terminan siendo muy subjetivas. ¿Por qué son subjetivas? Porque es que determinan parten o dependen de un observador, de una calificación que realice un observador. Y lo que yo califico en determinado nivel, seguramente otra persona lo va a calificar en un nivel diferente. ¿Qué es lo importante? Calibrar esos observadores, que los observadores observen lo mismo, tengan el mismo criterio de análisis, por un lado. Así se trata de objetivizar lo que es subjetivo. ¿Y de qué otra manera? De tratar de buscar más variables que interactúen para tener ese resultado. Eso sucede con esta justificación analítica de la medida del riesgo, donde parte de dos valores, modelo matemático cuantitativo, donde habla de los factores que son la incidencia y el factor de implicación. Y ahí es donde, bueno, para la incidencia, que la incidencia podría ser
la gravedad del resultado y el factor de implicación, la probabilidad. Entonces, para esa gravedad del resultado, aplica muchas variables, 4 o 5 variables, donde dice un indicador personal que representa el tiempo real del trabajador, un valor latente que refleja la reiteración o permanencia en el tiempo de la incidencia. Fíjense que aquí estamos hablando de probabilidades, tiempo del trabajador, la permanencia del trabajador, el nivel de deterioro, el control viene a significar la cuantía económica de la incidencia analizada en caso de que sea materializada y empezamos a mezclar con consecuencia. Y la cualidad del incidente es el resultado físico de una clasificación subjetiva de la anomalía detectada. Entonces, con estos valores estamos determinando la incidencia, es decir, como la gravedad de esa situación. Y para el cálculo del factor de implicación, es decir, como de esa probabilidad, se obtiene mediante el número de personas que están trabajando y ese factor o ese indicador personal que es el tiempo real del trabajado. Con estas variables, pues termino determinando cuál es la medida del riesgo. Es como medir probabilidad con consecuencia con unas variables diferentes a las que normalmente conocemos. En el análisis probabilístico de riesgos de árbol o árbol de fallos y errores, muy importante no confundirlo con el árbol de causalidad que normalmente hacemos en una investigación de accidentes. El árbol de causalidad es un análisis reactivo, donde a partir de el accidente empezamos a buscar cuáles son las causas. El árbol de fallas y errores es una metodología prospectiva, no es retrospectiva, sino prospectiva. Es buscar a través de cuáles son los fallos y errores que se pueden presentar, cuál puede ser el resultado con esos fallos y errores. Esa es la diferencia entre los dos. Este análisis probabilístico de riesgos o árbol de fallos y errores es también como una aplicación de esa metodología de what if, de qué sucede si se pueden presentar estos fallos y errores, y también del método HASOP que vamos a ver en un momento. La matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, no va a tener mucho acá porque es un análisis que se aplica mucho en los procesos administrativos, pero que bien podríamos también aplicar para poder identificar el origen de los riesgos y poder efectuar un control efectivo del riesgo. Para poder realizar, y es algo que no se tiene dentro del decreto 1072, pero los que conocen los sistemas de gestión de ISO, sí lo conocen perfectamente, es como tener la organización y su contexto. Ese numeral 4 que nos pide los sistemas de gestión de ISO, que es el análisis del contexto de la organización para poder a partir de allí poder determinar cuáles son los riesgos que están afectando la organización. El análisis HAZOP o de Hazard and Operability Study es un estudio de peligros y operabilidad. Es como una técnica sistemática para identificar esos riesgos potenciales y los problemas de operatividad en los procesos industriales. Busca analizar qué sucede con la estructura a través de un equipo interdisciplinario con unas palabras guías y buscando un resultado que es el informe del análisis. Su objetivo fundamental, identificar y detectar causas de accidentes que pueden afectar personas, equipos o medio ambiente y evaluar problemas de operatividad. La matriz de riesgos, de análisis de riesgos, es la que usamos normalmente a través de la GTC 45, conocida ampliamente. La vamos a detallar en la próxima acción educativa. Se presenta simplemente un cuadro donde me mezcla consecuencias con probabilidad. La probabilidad la mido a partir de la eficiencia de los controles y el tiempo de exposición, y así determinó el grado de peligrosidad en esa matriz de peligros y riesgos. Y el diagrama de Chicagua o diagrama de espina de pescado, tomado así por la forma de este diagrama, donde la cabeza del pescado son los problemas que se presentan y las espinas, las situaciones que pueden presentar ese problema, que en la cabeza, cuando estamos haciendo el análisis del accidente, allí colocamos la pérdida, pero en el análisis de riesgos podemos colocar el riesgo, y en las espinas colocamos qué está generando el riesgo, cuáles son las situaciones que generan ese riesgo a partir de las 6 M's, el método, la mano de obra, el material, la máquina de equipo, la medición o el medio ambiente.
en la próxima acción educativa vamos a profundizar en estos métodos. Bueno, por ahora vamos a dejar allí en esta exposición de los tipos de análisis o de metodologías de análisis de riesgo y vamos con el sondeo final. Diana, ayúdame con el sondeo, por favor. Ingeniero, claro que sí. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos acabas de compartir. Entonces vamos con el segundo sondeo de esta sesión. La primera pregunta que tenemos es, ¿el análisis de riesgos se realiza con A, solo matriz de peligros y riesgos, B, solo análisis cualitativos o cuantitativos, C, solo metodologías sistemáticas que prioricen riesgos? Esperamos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. Opción A, solo matriz de peligros y riesgos, 25%. Opción B, solo análisis cualitativos o cuantitativos, 13%, perdón. Opción C, solo metodologías sistemáticas que prioricen riesgos, 62%. ¿Cómo les fue a los participantes con esta pregunta, doctor? Bueno, mejoramos, pasamos de acierto del 44% al 62%, por lo menos ya es mayoría solo metodologías sistematizadas. Muy bien, casi el doble de personas conectadas en este momento de las que iniciamos. Así es. Vamos entonces con la segunda pregunta. Un análisis de riesgos permite A, crear estrategias contra el riesgo, B, controlar los riesgos, C, las respuestas A y B son correctas. Esperaremos unos segundos de nuevo a que se nos den sus respuestas en pantalla. Las respuestas a esta pregunta quedaron de la siguiente manera. A, crear estrategias contra el riesgo, 6%. B, controlar los riesgos, 0%. Opción C, las respuestas A y B son correctas, 94%. Bien, la respuesta correcta es la C. Con el 94% incrementamos igualmente el porcentaje. Felicitaciones. Súper bien, vamos entonces con la última pregunta de este sondeo final. Un análisis de riesgos. A, mejora la toma de decisiones. B, debe ser cuantitativo. Opción C, debe ser cualitativo. Esperaremos unos segundos para venir con las respuestas. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, mejora la toma de decisiones, 94%. Opción B, debe ser cuantitativo, 2%. Opción C, debe ser cualitativo, 4%. Muy bien, subimos del 88 al 94%, incrementamos el porcentaje, como dije hace un momento, casi con el doble de personas que iniciamos. Esa es la respuesta correcta, mejora la toma de decisiones. Muchas gracias. Súper bien nos fue en este sondeo final, también al parecer en la exposición porque el tema quedó súper bien explicado, no tenemos ninguna pregunta en el chat. Muchísimas gracias, ingeniero, nos vemos muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Claro que sí, los esperamos en las siguientes acciones educativas y por favor conéctense a las demás acciones educativas que encontrarán con su ARL. Feliz día. Muchísimas gracias igualmente a nuestros participantes. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de 50 y 20 horas totalmente actualizados para que lo realicen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp para que cuides lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece en pantalla y listo. Nos dejamos con el siguiente video, que tengan un día maravilloso, chao. Estaremos premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva
encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento en general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud.